aceites esenciales. Hemos visto ya la parte introductoria y estábamos viendo los métodos que se utilizan para poder aislar o extraer estos aceites esenciales. Bien, entonces, vamos a compartir, vamos a ir repasando un poquito hasta que vaya entrando más personas y vamos a ir recordando, a ver, voy a hacer una pregunta para ver si han entendido esta primera parte. ¿Cuál es la diferencia entre un aceite esencial y un aceite fijo? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál sería la diferencia entre un aceite esencial y un aceite fijo? Les he explicado claramente la anterior semana. ¿Cuál es la diferencia? A ver, hemos indicado, chicos, tienen que atender. Hemos indicado que los aceites esenciales son una mezcla de compuestos orgánicos volátiles. Pueden ser hidrocarburos oxigenados. En cambio, los aceites fijos son triacilglicéridos, que están formados normalmente por glicerol, ¿verdad? Están formados normalmente por glicerol y ácidos grasos, que en su mayoría, en el caso de los aceites, van a ser ácidos grasos insaturados, ¿no es cierto? Ácido palmítico, oleico, etc. Bien, entonces, esa es una diferencia importante. Bien, y hemos indicado que se dividen en dos grupos. En la serie terpénica, que es la más abundante, que es la que deriva de la vía del mevalonato, donde tenemos dentro de la serie terpénica tenemos los terpenos y los terpenos oxigenados, ¿no? Los terpenos solamente están formados por carbono y por hidrógeno, ¿verdad? Y tenemos monoterpenos con 10 carbonos, sesquiterpenos con 15 y diterpenos con 20. Además tenemos los terpenos oxigenados, que estarían formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Al tener oxígeno van a tener grupos funcionales, ¿no? Este grupo de la serie terpénica deriva de la vía del mevalonato, es decir, a partir de la acetilcoenzima A como metabolito primario. También tenemos a la serie aromática, pero es muy diferente la serie aromática porque más bien deriva del fenilpropanoide de la vía del ácido ciquímico, ¿no? Y todos se caracterizan porque todas estas moléculas de la serie aromática tienen un anillo aromático y, por supuesto, van a tener oxígeno. Entonces, van a tener también grupos funcionales. Y hemos visto ejemplos, ¿no? Aquí, estas tres primeras filas de estructuras corresponde a los terpenos y a los terpenos oxigenados. Y la última fila corresponde a los compuestos aromáticos. También hemos hablado un poquito esto no es más sencillo, de las propiedades físico-químicas, muy importante. Son solubles, hemos indicado, en solventes apolares, benceno, cloroformo, hexano, etcétera. Son solubles también en etanol absoluto y por ese motivo se los puede utilizar en perfumería y en otras preparaciones. También son solubles en lípidos, en grasas, ¿no? Tienen afinidad por las grasas. Por eso se hace extracciones también se va a hacer extracciones con aceites o con grasas, ya sea animales o también puede ser grasas vegetales. Bien, bueno, en cuanto a sus propiedades físico-químicas, tienen puntos de refracción elevados. La mayoría van a ser ópticamente activos, es decir, van a ser levógenos o dextrógenos, ¿no? La densidad, la mayoría tiene una densidad menor al agua. Normalmente su densidad está entre 0,8 a 0,9. ¿Ya? Sin embargo, aquellos aceites que tienen sustancias aromáticas van a tener densidades mayor a 1. Ejemplo, la esencia de canela, la esencia de clavo de olor, por ejemplo, pueden tener densidad mayor a 1. ¿Ok? Bien, eso es importante. En cuanto a las técnicas, hemos mencionado ya las técnicas, nos tocaba ver el video que yo recuerdo. La técnica más utilizada es la primera, que es una técnica por arrastre con vapor de agua. Luego tenemos por expresión de pericarpios frescos. El enflorado o enflorage, que se utiliza para flores. Tenemos la extracción con solventes
y la extracción con gases licuados. ¿Ya? De la primera, que es la más utilizada, es muy interesante porque es una de las técnicas más antiguas utilizadas, ¿no? La historia de la farmacia cuenta que las boticas de ese entonces, de los farmacéuticos de muchos años, tenían sus propios destiladores, sus alambiques en su propia farmacia, ¿no? Entonces ellos producían estos aceites para la elaboración de perfumes, para la elaboración de algunos medicamentos, etc. Entonces, ¿en qué consiste? Se utiliza un recipiente con vapor de agua, otro donde se coloca la materia prima. El método más utilizado es cuando no está la materia prima dentro del agua, no, sino que lo que utilizamos es el vapor del agua. Entonces, aquí tenemos un balón con agua, otro balón con la materia prima, tenemos un refrigerante y un colector, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Comienza a evaporarse el solvente, que va a ser el agua, el vapor va a impregnar toda la materia prima y va a comenzar a arrastrar, ¿no? Como es un vapor, va a arrastrar estas sustancias volátiles. Una vez que llega al refrigerante, se va a enfriar, ¿sí? Tanto el vapor de agua como la esencia se van a enfriar. Entonces, ¿qué vamos a recibir? Agua, por una parte, que normalmente se conoce como agua floral, ¿ya? El agua, y vamos a recibir también, por supuesto, la esencia. ¿Cómo voy a diferenciar? Normalmente la esencia se va a encontrar en la parte superior, porque les había indicado que en su mayoría tienen una densidad mayor al, tiene una densidad menor al agua, ¿no? Si fuera, digamos, de canela, etcétera, estaría más bien abajo, ¿verdad? Bien, entonces, eso es importante. Vamos a tener el aceite esencial en la parte superior, porque no se pueden mezclar, primero, que no son miscibles en agua, ¿no? Segundo, por la densidad. Entonces, muy fácil separar posteriormente en un embudo de separación. Ahora, esta agua floral se utiliza para preparados cosmetológicos normalmente. ¿Sí? Bien, entonces, en esto consiste el método de la extracción de aceites por arrastre con vapor de agua. Es la técnica más utilizada porque además viene a ser la más económica. Sin embargo, hay otras técnicas que, por ejemplo, se utilizan para los resinoides, para esencias concretas. Por ejemplo, las resinas, las oleoresinas, vienen pues los aceites mezclados con las resinas. En estos casos se puede hacer una destilación, por ejemplo, una extracción con solventes, como puede ser solventes orgánicos como hexano, benceno, etc. ¿Ya? Entonces, el fundamento es el del método Soxhlet, ¿no? También podemos, ahorita les voy a explicar cuando podemos hacer directamente con etanol también. Ahora, miren, no se olviden que en la extracción Soxhlet, en la parte inferior colocamos el balón con nuestro solvente, supongamos hexano. En el extractor propiamente dicho, tenemos nosotros nuestra materia prima que se va a encontrar dentro del papel filtro, y encima tendríamos conectado un refrigerante. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? El solvente comienza a evaporarse, entonces la salida va por acá y va a comenzar a evaporarse, llega al refrigerante, se condensa y va a comenzar a extraer lentamente todas las sustancias solubles en el solvente, o sea, lípidos, resinas, todas aquellas sustancias, ¿no? Entonces, fíjense, no solamente voy a extraer el aceite esencial, sino voy a extraer cualquier otra sustancia que sea soluble en el solvente apolar. Entonces, ¿qué hago después? Puedo evaporar en parte, ¿no? Voy a evaporar el solvente lentamente a baja temperatura, porque recuerde que los aceites esenciales a temperatura mayores de 40 grados se pueden volatilizar. Lo tengo que hacer a baja temperatura, chicos. Posteriormente, puedo yo hacer una segunda extracción con etanol absoluto, ¿ya? Entonces, el etanol absoluto ya me va a separar solamente las esencias.
luego evaporo el etanol y puedo tener una esencia de buena calidad, ¿no? El rendimiento es excelente. Se utiliza, como les decía, se llama esencias concretas y también de óleo resinas. ¿Bien? Muy bien. Serían esas dos técnicas. Ahora, hay otra técnica que es la extracción de las esencias por expresión. En este caso, miren, se utiliza un método similar a de los aceites fijos, es decir, una extracción pero en frío. Aquí sí o sí debe ser en frío, porque el pericarpio de los cítricos tiene una alta cantidad de limoneno. El limoneno es un hidrocarburo, ¿no? Es un monoterpeno que es abundante. Si nosotros hiciéramos una destilación con vapor de agua, perderíamos el limoneno. Y entonces, por eso es que se hace extracciones en frío. Lo único que se hace es tomar la cáscara, ¿sí? de los cítricos, porque aquí se encuentran en bolsitas secretoras, ¿no? ¿Se acuerdan de dentro donde se encontraban las esencias? En la cáscara de los cítricos se encuentran en bolsas secretoras. ¿Ok? Entonces, esta cáscara va a ser sometida a presión, ¿sí? A una alta presión, y vamos a obtener agua, todo lo que sea, ¿no? Sin embargo, simplemente por decantación, la esencia pura, muy agradable, muy natural, se va a encontrar en la parte superior. La de mejor calidad siempre está arriba. Entonces la separamos por diferencia de densidad con el agua y tenemos una esencia completa con un aroma muy agradable. Normalmente estas esencias se obtienen en la industria de los cítricos, ¿no? Porque la cáscara la desecha. Y esta cáscara de los cítricos va a ser utilizada para la obtención de las esencias, por expresión, ¿no? Por expresión en frío. Y entonces lo importante que quiero que entienda que se utiliza en frío porque no se quiere perder el limoneno, que lo perderíamos si es que hacemos una extracción con vapor de agua. ¿Okay? Bueno, otra técnica muy bonita es el enflorado, que todavía sí se utiliza. Miren, unos cursos que hice de perfumes, se utiliza todavía el enflorado, ¿no? Pero ¿por qué? Recuerden ustedes que las esencias son solubles en los lípidos, en este caso en las grasas, ya sea vegetales o animales. Antiguamente utilizaban grasa, por ejemplo, animal, ¿no? Ahora podemos utilizar grasa vegetal, digamos aceite vegetal hidrogenado, que es la grasa vegetal, que no va a tener ningún aroma. Lo que se hace es colocar los pétalos de las flores en la grasa. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente por diferencia de concentración, las esencias, como tienen afinidad por las grasas, van a pasar a las grasas. ¿Ya? Bueno, y esto es lentamente. Entonces, hay que hacer varios cambios, ¿ya? Hay que ir haciendo varios cambios de pétalos, dejamos 24 horas, cambiamos, hasta que la grasa se encuentre totalmente saturada de la esencia. Muy bien, ¿y luego qué hacemos? Finalmente, cuando hemos alcanzado, dice aquí, el punto de saturación, se recoge la grasa, ahora llamada pomada, que ha absorbido la esencia, y licuamos con alcohol. Miren, podemos utilizar alcohol al 96%. Lo ideal es absoluto, ¿ya? Es decir, el alcohol al 100%. Pero con un alcohol al 96% también da buen rendimiento. Entonces, licuamos, separamos entonces, toda la esencia va a pasar de la grasa al alcohol. Filtramos, evaporamos el alcohol, ¿no? Podemos utilizar ya para perfume o podemos evaporar todo el alcohol siempre a baja temperatura, ¿ya? Y tener una esencia pura, muy agradable. Esta es una técnica que han utilizado los franceses, por eso se llama enflorage. Y por supuesto que los perfumes que vienen de este tipo de extracción son sumamente caros. ¿Sí? También esa pomada obtenida, esa grasa ya con la esencia, se puede utilizar, poniendo un poquito de glicerol, etcétera, como una pomada aromática para la piel, ¿no? Se puede utilizar para perfumar la piel también.
Bueno, finalmente la técnica de extracción con gases licuados es una técnica muy cara, pero sumamente eficiente. Ustedes recuerden que a alta presión los gases se vuelven líquidos. Como se vuelven líquidos los gases, entonces podemos utilizar como solvente. Vamos a utilizar como solvente y se deja igual macerando unos 10 días y después lo único que hacemos es evaporar el solvente por descompresión, es decir, el gas, ¿no? Se va a descomprimir y tenemos una esencia, pero de excelente calidad. Claro, que no recuperamos el solvente, etcétera, pero la esencia es de muy buena calidad, ¿no? Entonces, esto es una técnica, no es tan utilizada por el costo, ¿no? Por el costo. Bien, ahora sí les voy a pasar a compartir un video muy bonito donde hace un resumen de las principales técnicas, ¿ya? Vamos a ver. Espérenme un segundo. Vamos a dejar de compartir esto. Oli, yo soy Cari. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y pues bueno, una de las dudas más recurrentes es cómo es que extraen los aceites esenciales de las plantas. Y antes de ver los métodos de extracción, quiero empezar con mi aceite esencial de RC. Y es que con estos cambios de clima, que la lluvia, que el calor aquí en Ciudad de México, pues hacen que me sienta un poquito congestionada. Y con RC es más que suficiente para poder respirar mejor. Voy a inhalar una gotita de RC y voy a colocar en mi pecho, en mi garganta. En este video te voy a contar 5 maneras de extracción y la primera de la cual vamos a hablar es una de las más populares y estoy hablando de la destilación. Es un método para separar los componentes de una mezcla y que a simple vista no se distinguen. Y el ejemplo más sencillo que te puedo explicar es el agua. Cuando tú ves un vaso de agua, ese líquido transparente que no huele ni sabe a nada, esa forma líquida pues está compuesta de varios elementos y de ahí su componente químico H2O. ¿Qué te quiere explicar? Que el agua se compone de 2 elementos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y nosotros, para obtener el aceite esencial, necesitamos destilar esa planta, ya que nosotros no queremos la planta como tal, sino que queremos el aceite esencial de esa planta. Y para ello utilizamos la destilación. Dato curioso. La destilación es una técnica utilizada desde hace más de 5000 años, popular en la Edad Media para hacer perfumes tónicos y extractos alimenticios. Y no fue hasta el 900 después de Cristo que se mejoró el sistema de destilación para su uso en masajes. La destilación se lleva a cabo colocando la materia prima, en este caso una planta por ejemplo, en un recipiente donde llevaremos la materia prima a un punto de ebullición, es decir, hay que calentar esa materia prima con agua muy caliente para que a través de vapor suelte esa planta sus componentes químicos. Dicho vapor se transportará por otro recipiente donde se enfriará y condensará, convirtiéndose de nuevo en líquido.
La destilación puede ser por hidrodestilación. En este proceso, el vegetal entra directamente en contacto con el agua caliente. Es comúnmente usado, por ejemplo, en flores, donde sus pétalos pueden ser un poquito delicados, y lo que hace prácticamente pues es hervir la planta y a través de ese vapor se condensa el aceite esencial. Otra manera de destilar es al vapor. De esta manera, la materia vegetal es suspendida con una rejilla arriba del agua hirviendo, pudiendo el agua estar en semicontacto con la planta. Otra forma es la hidrodifusión. En este método, el vapor llega directamente al recipiente donde se contiene la materia prima. Y este vapor invade toda la materia prima a través de la parte superior del recipiente. Es utilizado mucho en maderas o en semillas que son muy duras y que necesitan estar mucho más tiempo en destilación. Otra manera que se utiliza mucho es la destilación de arrastre de vapor. Este método se lleva a cabo inyectando el vapor a una presión y temperatura ideal al recipiente donde se encuentra el material vegetal. De esta manera, el vapor arrastra las moléculas aromáticas de las plantas hacia otro recipiente donde se condensa y se convierte en aceite esencial. John Living produce más del 80% de sus aceites esenciales a través de la destilación. Comencemos con el método más común de extracción, que es destilación por arrastre de vapor. Este proceso nos permite extraer aceites esenciales de plantas que son muy delicadas. Durante el proceso es crucial controlar la temperatura y la presión para evitar quemar los aceites durante la destilación. En la destilación al vapor, colocamos un baño de agua sobre una fuente de calor con las plantas aromáticas suspendidas sobre el agua. A medida que el agua se calienta, se genera vapor que atraviesa el material de la planta. El vapor, ahora cargado de moléculas de aceite esencial, pasa a un serpentín condensador. Este serpentín está caliente por dentro, pero sumergido en agua fría, haciendo que el vapor se condense en agua floral y aceites esenciales. Debido a que el agua y el aceite por lo general no se mezclan, se produce una separación natural cuando el agua floral se asienta y el aceite esencial flota. El agua floral se drena y el aceite esencial se recoge, y luego se decanta y se filtra. Otro método de extracción es el prensado en frío, o también llamado expresión. Este método de extracción es utilizado para obtener principalmente el aceite esencial de las frutas cítricas. Dato curioso, en tiempos antiguos este método era llamado prensado de esponja. Ellos remojaban muy bien la cáscara de las frutas en agua para luego usar una esponja y presionar las cáscaras absorbiendo los líquidos extraídos. Después llevaban la esponja a un recipiente y la exprimían. Y en ese recipiente caía el jugo y el aceite esencial que después se dividían. Actualmente se colocan los frutos cítricos en una máquina con puntas que perfora la cáscara, permitiendo que el aceite esencial se desprenda del jugo de la fruta, para después presionar las cáscaras a una baja temperatura, preservando de esta manera los componentes del fruto sin que se pierdan sus propiedades debido al calor. Dato curioso, otros aceites como el aceite de oliva, el de almendras y el de coco son también prensados en frío. Otro método para extraer los aceites esenciales es el prensado en frío. Esta técnica se utiliza específicamente para los aceites esenciales cítricos y para los aceites grasos. Los aceites cítricos contienen delicadas moléculas de citrol que se descomponen con la destilación al vapor y se vuelven muy amargos. Por lo tanto, Young Living no acepta ningún aceite cítrico que haya sido destilado al vapor, solo aquellos que han sido prensados en frío. Aceites grasos como el aceite de oliva, almendras, jojoba y coco también son prensados en frío directamente del material de la planta. Entonces, ¿qué es prensado en frío? Imagine una técnica muy sencilla en la que se coloca un objeto muy pesado encima de un contenedor lleno de plantas. El objeto pesado exprime los aceites naturales del material de la planta y esto es, en esencia, el prensado en frío.
Otro método de extracción es el resinado, utilizado para obtener el aceite esencial del incienso, de la mirra y de la copaiba. Es un método por el cual primero hay que obtener la resina, que surge al raspar la corteza externa de un árbol. Esta resina se endurece y es transportada para someterse a un proceso de destilación, utilizando comúnmente la hidrodestilación o el arrastre de vapor. Una tercera técnica menos común se denomina resinado. Esta se utiliza para algunos de los aceites esenciales de Young Living, entre ellos el incienso, la mirra y la copaiba. Durante el resinado, partes del exterior de las plantas se cortan y esto permite que la resina interna salga y sea recolectada. Luego, la resina se destila con vapor, permitiendo extraer los aceites esenciales. Otro método es la extracción con solventes volátiles. El solvente es una sustancia que se utiliza para disolver otras sustancias. Algunas materias vegetales son más frágiles o difíciles de destilar, así que se emplea un método alternativo, utilizando algunos solventes para poder extraer su aceite esencial. Es muy usado para obtener el aceite esencial de flores delicadas como es el jazmín, el neroli, el narciso, claveles y violetas, ya que el solvente nos ayuda a obtener el aceite esencial de dicha planta, pasa a otro proceso donde se vaporiza el solvente para que nos quede por último ese aceite esencial. La última técnica es la extracción con solventes volátiles. Esta es la más complicada de las técnicas de extracción, ya que requiere del uso de un solvente. Un solvente es una sustancia que ayuda a disolver otra sustancia. En el caso de algunos aceites esenciales, el material de la planta es tan delicado que no sobreviviría a una destilación con vapor. Con este método se añade un solvente al material de la planta. El solvente ayuda a sacar el aceite esencial de la planta sin comprometer la integridad del aceite. Luego, a fin de separar el solvente del aceite esencial, una segunda extracción utiliza vapor para recuperar el solvente y producir el aceite final. Este se recoge y se envía a nuestro laboratorio para su análisis. La extracción con solventes volátiles solo se utiliza para el aceite esencial de jazmín y el de neroli. Es importante recordar que pueden quedar trazas residuales del solvente. Por lo tanto, no se recomienda la ingestión de estos aceites. Sin embargo, el solvente que queda se evapora muy rápidamente, por lo que el jazmín y el neroli son perfectamente seguros para su aplicación tópica y por inhalación. El último método de extracción es el método de enfleuraje o maceración. Esta técnica es usada desde hace miles de años y es súper básica. De hecho, es un método de extracción muy artesanal, donde colocamos la materia prima o la materia vegetal en frascos con algún aceite graso o incluso algún alcohol vegetal y se deja macerar por días, incluso por meses. Uno de los ejemplos más comunes de este tipo de extracción es el extracto de vainilla, donde ponen a macerar la vaina de vainilla por meses, incluso en algún aceite o por lo regular en algún alcohol vegetal. Dato curioso: esta técnica centenaria era usada al sur de Francia mucho antes de utilizar el método de extracción con solvente, considerado un arte antiguo y utilizado por los egipcios hace miles de años. Esta técnica fue transmitida por generaciones al principio de la perfumería. En este caso, puedo recordar el método con el cual Young Living extrae la oleoresina de vainilla. Y te dejo el video por aquí.
¿Qué tal? ¿Han visto el video, no es cierto? Muy bonito. Nos da, hay otras variantes más que utilizan dentro de las técnicas que nosotros hemos visto, ¿no? Puede ser muy pocas preguntas, porque ya tenemos que comenzar a avanzar también lo que nos corresponde a este tema. A ver, primero, ya, desde, como la primera, sí, Tania, dígame. Tania. Perdón, doctora, Todavía no he hecho la... está medio loca mi computadora. Perdón. Ya, está bien. Ya, bueno, la primera pregunta dice, ¿ya? ¿Desde cuántos años atrás ya se utilizaba la destilación? A ver, Mijail. Hace más 5.000 años, doctora. Muy bien, Mijail. Hace más de 5.000 años ya se utilizaba, imagínense los egipcios, ¿no? Ya utilizaban la destilación para poder obtener las esencias. Ya, muy bien, Mijail. Vamos a otra pregunta. Como otro método que han utilizado, bastante interesante, es el método del prensado, ¿no es cierto?, de la expresión, cuando hablamos de la cáscara de los cítricos. ¿Cómo se llamaba antiguamente el método que utilizaban? A ver, Esther. Buenos días, doctora. Se conocía como el prensado en esponja. Muy bien, era un prensado en esponja. Incluso yo antes les enseñaba todavía, pero es un método como historia, ¿no? Como han visto que se recibían esponjas, pues esas mismas esponjas se prensaban y se obtenía un aceite de buena calidad. Y la separación simplemente era por reposo, a carapio entonces. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver si esta parte han entendido. Se ha hablado del resinado, ¿no? Del resinado. ¿Qué esencias se obtienen por esta técnica o qué esencias se obtienen por la técnica del resinado? A ver, Juan Pablo. Buenos días, doctora. Se obtienen las esencias del incienso, de la mirra y de la copayo. Muy bien, Juan Pablo. Perfecto. Incienso, mirra. Ustedes les voy a comentar algo. Estas esencias de mirra, copaiba y de incienso, ¿ya? De incienso, mirra especialmente, se utilizan en los perfumes. Son los que se llaman son las esencias, digamos, de base, es decir, que tienen mayor duración y le dan al perfume que elaboramos una mayor fijación en el perfume, ¿no? Entonces, bien interesante porque usan con ese fin. Bueno, vamos a otra pregunta. Ya. En el caso del resinado, ¿qué solvente utilizan en el resinado? ¿Qué tipo de destilación hacen normalmente en el resinado? A ver, Danitza. Buen día, doctora. ¿La resina de un árbol? No. ¿Cuál es la técnica que utilizan dentro de lo que se llama el resinado? A ver, Natalia. Hacen la destilación con vapor, es una hidrodestilación. Perfecto, ¿no? En el caso del resinado no es lo que habíamos visto, la destilación de resinoides y concretas, no. El resinado es una hidrodestilación. Se hace una destilación con agua. Quitan la resina, pero hacen una destilación con agua para poder arrastrar los aceites esenciales. Ya, está bien entonces, Natalia, que quede claro para todos. Listo. Vamos a ver. Solventes que funcionan. Ya. Vamos a ir a lo que viene a ser el enflorado. ¿Cómo se realiza el enflorado? ¿Quién me puede decir? A ver, Mijail. Doctora, o sea, se realizaba poniendo la materia prima, o la planta dentro de frascos y se dejaba macerar durante meses o incluso durante años. Está bien, esa es una técnica, ¿no? La otra era, ¿se acuerdan? Dejar en contacto con la grasa también. Y hasta ahora
podemos nosotros obtener una esencia, si ustedes quieren obtener una esencia, incluso de la cáscara de naranja, de flores, pueden colocar las flores en aceite, un aceite que no tenga olor, un aceite mejor, siempre yo digo es el aceite light, da buen resultado para poder obtener, ¿ya? ¿Cuál es el fundamento? Última pregunta. ¿Cuál es el fundamento de la técnica del enflorado? ¿Cuál sería el fundamento? ¿Por qué utilizo aceite? ¿O por qué utilizo grasa? A ver, esa va a ser la última pregunta. A ver, Natalia. Es porque las esencias son solubles en lípidos. Muy bien, no se olviden, porque las esencias son solubles en lípidos. Bien, muy bien, hasta ahí entonces tenemos las preguntas de esta parte, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Un segundito, por favor. Listo, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, con todas esas técnicas nosotros obtenemos un aceite normalmente de buena calidad que ya pueden ser utilizados. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, una esencia de menta, cada uno de nuestros aceites tiene diferentes componentes esenciales. Entonces, estos se pueden separar. Entonces, vamos a ver qué procedimientos se pueden realizar. En unos casos se pueden decolorar, ¿sí? Se pueden decolorar, se pueden neutralizar dependiendo del pH y del uso. Podemos rectificar. En muchos casos, la esencia, por ejemplo, de eucalipto, tiene buteraldehído, que le da un olor desagradable. Entonces, muchas veces se elimina el buteraldehído por rectificación. ¿Ya? Luego se hace extracciones selectivas también. Es decir, yo puedo separar solamente el mentol de la esencia de menta, que es lo que se hace también. Incluso el mentol puede cristalizar. Entonces, se puede hacer procedimientos posteriores dependiendo para qué finalidad tiene esta esencia. ¿Ya? Vamos a hacer, dentro de lo que se hace el control de calidad, chicos, bien importante, porque muchas de esas esencias vienen adulterados con aceites fijos, ¿no? Entonces, porque nos dicen, esta es una esencia pura de menta, y resulta que tiene más aceite fijo que menta, que la esencia de menta, ¿no? ¿Por qué? Porque son solubles. Claro que cuando es, por ejemplo, para aromoterapia, se mezcla con el aceite fijo, ¿no? Pero, pues, debe tener una determinada proporción, ¿sí? No puede ser que tenga más aceite fijo que esencia, ¿no? Eso es bien importante. Bueno, ¿qué controles podemos hacer? Hay que ver la solubilidad, ¿no? Entonces hay que determinar la solubilidad. La densidad, sumamente importante, lo hacemos con un pignómetro y eso hacemos en la práctica, porque nos tiene que dar la densidad que dice la farmacopea, ¿ya? O que dice la norma. ¿Qué densidad debe tener la esencia de molle? ¿Qué densidad debe tener la esencia de romero? Si tenemos la densidad que reportan las tablas, la norma quiere decir que es una esencia pura. Lo mismo con la desviación polarimétrica. Como les había indicado, la mayoría de las esencias tienen un determinado valor, ya son dextrógiros o levógenos, ¿no? Cuando medimos su desviación en un polarímetro. Bien, luego tenemos el índice de refracción, ¿no? Que se utiliza en un refractómetro tipo AB,
cada esencia tiene un rango. Supongamos el Molle nos dice, está entre 1,45 y 1,48. Si está muy alto o por muy debajo de ese valor, quiere decir que la esencia está adulterada, ¿no? Estos son parámetros de control de calidad que se deben realizar cuando nosotros compramos un aceite, por ejemplo, ¿no? Debemos hacer en el laboratorio el control de calidad de la esencia, ¿no? Ahora, puedo hacer punto de congelación. ¿Por qué punto de congelación? Recuerden que la mayoría de estas esencias son líquidos a la temperatura ambiente. Por lo tanto, puedo medir su temperatura de congelación, que también es un parámetro de la pureza. ¿Ya? Entonces, son cosas que debemos saber como bioquímicos, que deben saber como farmacéuticos, etcétera, ¿no? Bien, ahora, ¿qué ensayos químicos se realizan? Podemos hacer nosotros el índice de acidez, ¿no? Porque recuerden que debe tener un índice de acidez muy bajo. Ahora, cuando la esencia está por mucho tiempo, nos ha tocado ver esencias muy guardadas, de qué años vendría, no había cuándo podamos neutralizar, ¿no? Porque era una esencia seguramente de mucho tiempo, ¿no? Entonces, debe tener un valor de acidez determinado, ¿ya? Es muy importante. Se hace el índice de éster, se puede hacer pruebas para ver el éter, o hacemos grupos funcionales. Entonces, hacemos nosotros la determinación para ver si tiene aldehídos o tiene cetonas, ¿no? Porque por supuesto que hay esencias que pueden ser cetonas, como la mentona, ¿no? O como el alcanfor, ¿no? Que es la 2-bornanona. Entonces se hacen pruebas también para poder determinar los grupos funcionales. Y por supuesto, métodos cromatográficos. Puedo utilizar una cromatografía en capa fina para poder separar los componentes de una esencia. Sin embargo, si ustedes recuerdan, cuando veíamos métodos cromatográficos, el método más utilizado para poder determinar los diferentes componentes de una esencia es la cromatografía gaseosa, ¿no? La cromatografía gaseosa, era una pregunta del primer parcial. Bien, ¿qué propiedades farmacológicas tiene? Al ser moléculas muy diversas, en realidad tienen diferentes propiedades farmacológicas, ¿no? Y a algún grupo le va a tocar luego aromoterapia, es muy bonito lo de la aromoterapia, ¿no? Hay, por ejemplo, esencias que tienen actividad antiséptica. La esencia de Molle es excelente antiséptico, contra bacterias, contra hongos, o para diferentes patógenos, ¿no? Antifúngicos también, ¿no? Igual la de Molle es excelente antifúngico. Expectorantes, todos conocemos la esencia de eucalipto, diuréticos como la manzanilla, propiedades espasmolíticas como la esencia de anís, propiedades sedantes como el pasto cedrón, ¿no es cierto? El cedrón, etc. Ahora, algo muy importante, y se han visto en el video de la primera parte, decía, tenemos que mezclar el aceite esencial con un aceite fijo, porque puede ser muy tóxico. Normalmente las esencias se utilizan en bajas concentraciones, ¿ya? Porque pueden ser tóxicos. Se sabe, por ejemplo, que 2 gramos de adulto, no creo que nadie consumiría 2 gramos, pero no sé, ¿no? 2 gramos para un adulto puede ser mortal en el caso de la esencia de menta. Entonces hay que tener cuidado con la toxicidad. El cisanetol puede provocar convulsiones. Antes se daba mucho a los niños el anís estrella, ¿no? Y en alta concentración, pero pues se ha ido retirando. Ahora casi no encontramos anís estrella, ¿no? Porque tiene demasiado cisanetol. Entonces, ¿por qué se ha visto? Que podría también provocar convulsiones en las personas, ¿no? Peor en los niños. Bien, ahora vamos a comenzar con la descripción de las esencias de uso terapéutico. Tenemos una gran cantidad de esencias, ¿no? Todos conocemos la menta, tal vez es una de las más utilizadas, ¿no? La esencia es la esencia
de menta piperita obtenida como por arrastre con vapor de agua, ¿ya? La hoja de menta piperita tiene aproximadamente de 1 hasta un 3% de esencia, de 1 hasta un 3%, ¿ya? Ahora, esta esencia que obtenemos por destilación con vapor de agua, ¿qué contiene? Mentol, mentona, acetato de mentilo y piperetona, ¿ya? Donde el mentol puede llegar a representar hasta un 40%, ¿no? Dependiendo de la zona especialmente donde se puede encontrar la menta. Ustedes han visto que la región, las condiciones ecológicas y edafológicas del suelo ayudan mucho para que tenga mayor o menor concentración del principio activo, ¿no? La menta que crece en Cochabamba es de muy buena calidad, ¿no? En Santa Cruz también, porque requiere bastante humedad. Bueno, entonces, hemos indicado componentes, mentol y mentona, son los más importantes, ¿ok? Les había indicado que puede estar hasta un 40% de mentol, que es más fuerte que la esencia de menta. ¿Dónde estamos? Bueno, y aquí hemos indicado, la menta piperita corresponde a la familia de las lamiáceas, sí hemos visto. Ahora, ¿para qué utilizamos la esencia? La esencia se utiliza como aromatizante, como estomáquico, ¿no? Como digestivo y también como antiespasmódico, ¿ya? El mentol, ¿no? Que se utiliza mucho en productos, por ejemplo, de higiene bucal, en muchos productos, incluso para los tónicos capilares, se puede utilizar también un poco de mentol, también esencia de menta. El mentol, al ser el componente mayoritario, tiene una acción similar a la esencia, ¿ya? Pero también forma parte de fórmulas antipruriginosas. ¿Qué quiere decir antipruriginosas, chicos? ¿Qué quiere decir para el escozor, ¿no? Cuando hay escozores o alergias. Bien, como usted ha dicho, también se llama urticaria, ¿no? Bueno, entonces también tiene uso el mentol. Ahora, ¿qué más les quería decir del mentol? Ya, también el mentol que se utiliza, todos conocemos el mentizán, ¿no ve? El mentizán que tiene alcanfor, tiene mentol, también es rubefaciente, ¿no? ¿Qué significaba rubefaciente? ¿Quién me puede decir? ¿Qué significaba rubefaciente? ¿Qué significaba rubefaciente? ¿Aumenta el flujo sanguíneo, doctora? Está muy bien, aumenta el flujo sanguíneo en una determinada región, ¿no? Por vía externa, ¿no? Generalmente de vasos capilares, ¿no? Por eso se llama rubefaciente. Hay como una sensación de calor, ¿no les pasa que cuando alguna vez se pone mentizán al pecho porque están resfriados, sentimos como un calor, ¿no? Es porque hay una vasodilatación superficial, ¿ya? Lo que da esa sensación de calor. Bueno, también dentro de nuestra medicina tradicional, la esencia de menta, y la menta se utiliza para las migrañas, para dolores de cabeza. Muy interesante. Eso también hay que saber. Pero les diré, para dolores suaves. Para dolores muy fuertes no he visto yo el efecto, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar la esencia de menta desmentolada, aquella que se quita, entonces, el mentol. Pero en realidad la esencia de menta desmentolada no se obtiene de menta piperita, sino es el aceite esencial obtenido por destilación a partir de menta arvensis, ¿ya? El mentol ha sido parcialmente extraído, contiene ésteres y alcoholes y tiene cineol y limoneno. O sea, la relación entre cineol y limoneno es menor a 1. También va a tener entonces limoneno y cineol. Recuerden que el cineol es el eucaliptol,
¿ya? Es el eucaliptol, el cineol. Bien, normalmente esta menta desmentolada pues se utiliza con otros fines, especialmente digestivos. Y nosotros conocemos bastante la menta verde, que la conocemos como hierbabuena, ¿no? Muy utilizada. Siempre el mojito que a ustedes les gusta, a los jóvenes, ¿no es cierto? Tiene ron blanco y tiene también hierbabuena. Pero también hay limonada con hierbabuena, jugo de piña con hierbabuena y todo lo que se les puede ocurrir con hierbabuena, que es muy digestivo, ¿no? Nosotros utilizamos bastante la hierba buena, la menta verde. La menta verde está formada por hojas de menta espicata, es otra variedad, es decir, otra especie de menta, ¿no? Hierbabuena, y la esencia se obtiene por destilación con vapor de agua. El porcentaje de carbona debe ser menor al 55%. Fíjense que en el caso de la menta, si bien tiene mentol, tiene principalmente carbona, ¿ya? Y la carbona es la molécula que le va a dar la propiedad digestiva. ¿Sí? Anoten, ¿ya? La carbona, la que le va a dar esa propiedad digestiva. Entonces, en su composición tenemos carbona, como el componente más importante, limoneno, que es un hidrocarburo, felandreno y otros ésteres, ¿no? Sin embargo, esa actividad, ¿para qué se utiliza? Aquí estamos viendo, la menta verde se utiliza para los trastornos digestivos, náuseas, para diarrea, para los espasmos del tracto gastrointestinal y también dice para el síndrome del colon irritable. Cuando una persona tiene mucho estrés, muchas veces hay un colon irritable que viene a ser por el estrés. ¿Bien? Para las migrañas, como les decía, también es bueno para las migrañas, pero siempre yo digo, migraña suave, ¿no? Yo que sufro de migrañas, pues he probado de todo, ¿no? Y con la menta calma muy poco. Pero hay personas que tienen un dolor suave y sí les puede calmar el dolor de cabeza, ¿ya? Y utilizada en gastronomía, ¿no es cierto? En todos los preparados que podemos ver, hacemos servir haba con menta, ¿no? Hacemos un choclo con menta y le da un sabor agradable con esta menta verde o hierbabuena. Entonces, muy utilizada dentro de la gastronomía, ¿verdad? Además de las propiedades que tiene como digestivo y analgésico. Vamos a ver de la lavanda. Tan interesante la lavanda, ¿no? Ustedes saben que en Europa hay lugares, en Inglaterra, en Francia, unos lugares hermosos donde tienen grandes cultivos de lavanda. Y la lavanda, pues, es una de las esencias preferidas en el mundo. Ya vamos a ver entonces qué parte se utiliza y cómo se obtiene. ¿Ya? La parte utilizada son los ramos floridos de la vándula intermedia o la vándula angustifolia. Pertenece a la familia Lamiaceae, es decir, de la familia de la menta, del toronjil, etc. Tiene 0,5 de aceite esencial, baja cantidad, por eso es bastante cara la esencia de lavanda. Y se obtiene por arrastre con vapor de agua. Les he indicado que la técnica más utilizada es por arrastre con vapor de agua, ¿verdad? Bien, ¿qué tiene la lavanda? Va a tener 35% de ésteres aromáticos, de 23 a 41% de alcoholes libres, calculados como borneol, ¿ya? También contiene linalol y geraniol, ¿ya? Que son estos aceites, más bien que corresponden al grupo de los terpenos oxigenados, que le van a dar unas propiedades fabulosas, ¿ya? La esencia de lavanda se utiliza para el insomnio, para la ansiedad, es un tranquilizante menor. Entonces, si tenemos, por ejemplo, podemos utilizar la esencia de lavanda, ¿no? Colocar en nuestra habitación, dejar abiertita, y eso nos va a aromatizar, nos va a dar una sensación de tranquilidad, porque tiene esa actividad ansiolítica, ¿no? Menor. O sea, los productos naturales siempre tienen una acción menor. Y por supuesto para perfumería,
¿no? Se utiliza para perfumería, se utiliza para, por ejemplo, para sustancias aromáticas para suelos, para ambientes, para perfumes, lociones, una gran utilidad. Bueno, y también la lavanda tiene una acción antiartrópodos. Lo utilizan también como plaguicida, ¿no? Porque tiene esa acción. Bueno, las flores de lavanda para las dispepsias, cuando hay problemas también estomacales, y también, chicos, miren, tiene una actividad analgésica, porque lo utilizan para dolores reumáticos. Entonces, realmente la lavanda es fabulosa, ¿no? Tiene muchas propiedades. Yo voy a anotar, vamos a ver si algún grupo va a hacer la monografía de la lavanda, que me parece fabulosa, es excelentes propiedades farmacológicas, ¿ya? Bien, vamos, otra esencia que yo soy fanática también es la esencia de romero. A ver, antes de entrar a ver la esencia de romero, ¿quién me podría decir qué usos tiene el romero dentro de nuestras costumbres tradicionales? ¿Qué usos tendrá el romero dentro de las costumbres tradicionales que tenemos en nuestro país? A ver, Alejandra, dígame. Muy buenos días, doctora. Especialmente se utiliza para malestares como dolor de estómago, dolor de cabeza. Eso es uno para los malestares. Otro para el crecimiento, que se mezcla con café también, para el crecimiento del cabello, para estabilizarlo el cabello cuando está el cuero cabelludo, que está mal de estado. Esa es una Ya, parte. muy Y bien. otra parte sería para que el romero también se utiliza como aceite de romero, así para para otras cosas, como lado de cosmetología, ¿no? También esa parte. Muy bien, Alejandra. Pero ¿qué más dentro de nuestras tradiciones? ¿Para qué utilizamos el romero? A ver, Natalia. Doctora, yo sé que a veces lo utilizan para la cocina, para condimentar y también algunas veces para darle más espuma a los detergentes. Ya, no tanto para espuma, sí para cocinar, sí, porque hay, al menos en Europa utilizan, ¿no? Un cerdo con romero es delicioso. Entonces, sí, tiene muchas propiedades más. Muy bien. Fíjense, pero algo que no me han dicho hasta ahora, ¿no? En Año Nuevo, ¿qué nos compramos, ¿no? ¿Qué nos vende? Un ramito que tenga romero, retama y ruda, ¿no? Eso dicen que hay que poner detrás nuestras puertas para eliminar las malas energías que pueden llegar a nuestros hogares, ¿no? Entonces, muy utilizada dentro de nuestra cosmovisión. Todos los naturistas, los callahuayas, etcétera, utilizan eso, digamos, como una protección también, ¿no? Como una protección. Eso es dentro de la cosmovisión, dentro de nuestras culturas ancestrales, ¿no? Pero lo que han dicho está muy bien, tiene esas propiedades, ¿no? Excelente para la caída de cabello, ¿no? Entonces, cuando hay tónicos que se hacen, como ha dicho Alejandra, con café, ¿no? Se utiliza bueno, lo que yo utilizo es la sultana, ¿no? Que es la cáscara del café, romero, etcétera, excelente para la caída del cabello, juntamente con la ortiga. Tiene muy buenas propiedades para la caída del cabello. Pero eso es, en realidad eso se puede ver en parte a las esencias, pero también en parte a los flavonoides, ¿no? Pero la esencia en sí, ya vamos a ver, que tiene propiedades como relajante muscular. ¿Ya? Bien, vamos a continuar entonces. Muy bien. Ahora, el romero. Entonces, hablamos de las hojas de romero, de Rosmarinus officinalis, de la familia Labiatae o Lamiaceae, que se llama actualmente, ¿ya? Labiatae o Lamiaceae corresponden a la misma familia. La planta es un arbusto perenne que posee pelos glandulares y las hojas contienen de 1 a 2% de aceite esencial, ¿ya? De 1 a 2% de aceite esencial. ¿Qué contiene? Va a tener ésteres como el acetato de bornilo de 0,8 a 6%, ¿ya? Y tiene de 8 a 20 de alcoholes como el borneol.
En realidad, chicos, el principal componente, puedo preguntar en el examen, el principal componente de la esencia de romero es el borneol, que es un aldehído, ¿ya? Es un borneol. Muy bien. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza especialmente como relajante muscular. Hay pomadas, hay cremas con esencia de romero excelentes para el cansancio muscular. Cuando las personas, por ejemplo, que trabajan en farmacia, están de pie todo el día, los que trabajan en Farmacor, ¿no? Pueden estar de pie todo el día, se hinchan los pies, tenemos dolor muscular, cansancio muscular, etcétera. Entonces, hacerse unos masajes con la esencia de romero, que puede estar disuelta en un aceite fijo, excelente, excelente, es muy buen relajante muscular. Antes a las señoras, después de su parto, ¿no? Natural, ¿no? Antes los partos siempre eran naturales, a los 3 días les hacían, antes de nada, un baño con agua de romero. ¿Para qué? Porque no se olviden que durante el parto, pues hay una fuerza de la madre, ¿no? Hay un gasto energético, porque tiene que tensar el cuerpo y quedan, pues, a veces los músculos adoloridos. Y con este baño de agua de romero hacían que estos músculos se relajen, ¿no? Entonces, lo han utilizado tradicionalmente, pero yo me ponía a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? Y encontré la solución, la respuesta, porque tiene esa actividad de relajante muscular. Bien, entonces muy utilizado también romero. Vamos a hablar del eneldo o aneto y su esencia. El eneldo es el fruto maduro de Anetum graveolens, también de la familia de las umbelíferas, es decir, de la familia del perejil, del apio, etc. Es una planta del sur de Europa y tiene de 3 a 4% de aceite esencial y su esencia es obtenida por arrastre con vapor de agua, ¿ya? Con vapor de agua. Ahora, ¿qué es lo que contiene? Carbona y limonena. O sea, también tiene carbona. ¿Ya? Entonces, al tener carbona, tiene una actividad, chicos, fíjense que yo pienso en su principio activo. Carbona, tiene una carbona similar a la menta. Entonces, ¿qué actividad va a tener? Digestivo, ¿no? Tiene una actividad carminativa, digestiva y, por supuesto, aromatizante. Pero subraya, principal compuesto, principal componente, carbona, en el aneto también, ¿sí? Bien, vamos a ir pasando a otra esencia. Todos conocemos el cilantro, ¿no? ¿Para qué utilizamos el cilantro dentro de nuestras costumbres? Vamos a ver quién está respondiendo. Un momentito, chicos. Déjenme ver dónde estamos. Aquí, ya. A ver, ¿quién levantó la mano? Alejandra, a ver, Alejandra. Una parte del cilantro es para lado de la comida, es en la cocina de gastronomía, una parte para, o sea, una parte para adornar y otra para que no duela el estómago, una parte, y eso sería más que todo en la comida. Ya. Y esa sería una parte. Ya, muy bien. Es un aromático también, ¿no? Para dar sabor a determinados alimentos. Ya, muy bien. Olores muy agradables. Muy agradable, sí, hay muchos platillos, ¿no? Bien, entonces, hablaremos del cilantro. Les voy a decir una pregunta para que no sea tan pesada esta parte, ¿no? Es el fruto. Fíjense que el cilantro es el fruto casi maduro de Coriandrum sativum, de la familia también Umbelliferae. Es originario de Italia, pero ha sido introducido en nuestro país. Tenemos nosotros cilantro en todo lado, porque en esas plantas que fueron introducidas hace muchos años, ahora se han naturalizado, ¿ya?
contiene hasta un 1,8% de aceite esencial, ¿ok? ¿Qué es lo que contiene? Dentro de las esencias que tiene el cilantro, tiene de 65 a 70% de linalol, en menor cantidad tiene alfa-pineno y limoneno, es decir, va a tener principalmente linalol, ¿ya? Que es un terpeno oxigenado, y también va a tener pineno y limoneno, que son hidrocarburos, es decir, terpenos, ¿no? Solamente terpenos. Bueno, el cilantro, además de ser, de darle, digamos, aroma, sabor a nuestros alimentos, también es carminativo. Entonces, también nos ayuda en la digestión, ¿ya? Fíjense, todos estos ayudan bastante en la digestión, ¿ok? Muy bien. Ahora, el anís. Nos vamos al anís. Nos referimos a los frutos maduros de Pimpinella anisum de la familia Umbelliferae, ¿ya? ¿Ok? La planta es una planta anual, indígena del Oriente, cultivada en Europa y América. Entonces, este anís, por ejemplo, es de origen europeo o de origen asiático, ¿ya? Entonces, cuenta la historia que el anís, pimienta, etcétera, llevaban en comercio hacia Europa, porque los principales consumidores eran los europeos, ¿no? Bueno, de esa manera, pues posteriormente han introducido también la planta en diferentes regiones del mundo, primero en Europa y de Europa luego América, etc. Contiene de 2 a 3% de aceite. ¿Y qué es lo que contiene? Esto es importante. Tiene anetol de un 75 a un 90%. Va a tener un compuesto aromático, ¿no? Tiene principalmente anetol. Tiene metilchavicol, anisaldehído, que es otro compuesto aromático, y tiene alfa-pineno, que es un terpeno, ¿ya? El anís, ¿no? Entonces, va a tener principalmente anetol. ¿Para qué se utiliza? Es un excelente digestivo, tiene una actividad estomáquica, antiespasmódica suave, ¿no? Cuando tenemos dolor de estómago, tomen un mate de anís, les digo, es excelente. Pero hay una cosa, una bolsita no sirve. Tienen que utilizar mínimamente 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la droga, normalmente son 2 gramos de dosis por día. Eso hay que saber, ¿ya? Bueno, entonces, es entonces excelente, es aromático y tiene esa propiedad estomáquica. ¿Cómo se obtiene la esencia? Hasta el momento, todas las esencias que estamos viendo se obtienen por destilación con vapor de agua. ¿Bien? Ahora sí vamos a hablar de una oleoresina, que es la trementina, ¿no? Que hemos visto en el video. Entonces, la trementina es una oleoresina que está formada por aceite esencial y resina. Las resinas son sustancias que son más bien sólidas o semisólidas, ¿ya? Entonces, esta oleoresina se produce por el género Pinus palustris, Elioti o Pinaster. Los principales países productores de la trementina es Portugal y China, ¿ya? ¿Cómo se lleva a cabo la recolección de la oleoresina? ¿Ya? Por descortezado o sangrado, es decir, como más o menos hemos visto el bálsamo, ¿no? ¿Se acuerdan? Se descortezaba, entonces, parte de la corteza del árbol, de los pinos, y pulverizan con un poquito de ácido sulfúrico. ¿Para qué? Para que produzca mayor cantidad de oleoresina. Igualmente, podemos decir que se trata de un producto patológico, ¿no? Porque es una respuesta que da la planta a la agresión. Bien, ¿qué contiene? Esta trementina, la recolecta después de un tiempo, como vimos en el video, dejan secar un poco, tiene 80% de resina y tiene 20% de esencia y tiene 10% de agua, ¿ya? La esencia, ¿qué contiene? 90% de pinenos, alfa y beta pineno, que son hidrocarburos, ¿no? Además, también contiene hidrocarburos oxigenados. No se olviden que los terpenos simplemente son hidrocarburos, solo tienen carbono y tienen hidrógeno.
Y aquí la esencia la vamos a obtener por hidrodestilación, ¿no? Entonces, pues se va a separar la esencia. Puede ser por hidrodestilación o puede ser también por arrastre con vapor de agua, ya que lo único que queremos es recuperar la esencia. La trementina purificada es expectorante, ¿no? Esa trementina pura, filtrada, etcétera, también se la puede obtener con una extracción etanólica, por ejemplo. Tiene propiedades expectorantes, ¿sí? La oleoresina completa. Anoten, propiedad expectorante. Yo les puedo preguntar en el examen cuál es la propiedad de la trementina y puedo poner rubefaciente, expectorante, analgésica. Ustedes me responderán expectorante, ¿ya? Y la esencia de trementina tiene una actividad similar, ¿ya?, al mentol. Va a ser rubefaciente. Cuando son rubefacientes, son sustancias que ayudan a una mejor penetración del principio activo y dan esa sensación de calor en la zona donde se aplica, ¿ya? Bien, vamos a ir a las esencias cítricas. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa para que hagamos algunas preguntas. Preguntas todavía no de lo que hemos avanzado, ¿no? Pero me gusta que participen. Yo me pongo muy feliz cuando realmente participan en la clase. Eso es muy importante, ¿ya? Ayer estábamos conversando un poco con su representante de curso y me había preguntado sobre el sorteo. Estoy con un pequeño conflicto, chicos, con ustedes. ¿Por qué? Resulta que en septiembre, el 14 había sido domingo, 15, que teníamos que hacer el sorteo de los temas, ¿ya? El sorteo de los temas, no vamos a... va a ser feriado, ¿no? Y yo para hacer mi sorteo tiene que ser presencial con ustedes, ¿no? Y además feriado, no puedo pasar clases, ¿ya? Tengo una semana perdida. El 22, ya me habían indicado que el 22, creo que por consejo también es andado libre, ¿no ve? Porque el Día del Estudiante es 21, pero su festejo todo lo van a hacer el 22. Entonces tengo otra semana perdida, ¿verdad? Y ahí me está ya preocupando porque estamos con casi medio mes que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, a ver, yo les quiero hacer una propuesta, chicos, y ustedes van a decir si están de acuerdo, ¿no? Porque me gusta que siempre me digan de frente las cosas, no quiero que después digan, no, la doctora nos obliga, no, estoy consultando con ustedes, ¿ya? Con las personas que asisten a clases. A ver, ¿les parece bien, chicos? El día 16, yo voy a hacer el sorteo para el grupo 300, ¿ya? Allá vamos a estar, voy a hacer sorteo de 7:30, de 7:30 a 8:15, ¿ya? Entonces, yo pensaba, si les parece, podemos cambiar también el horario, ahorita voy a comentarles, si ese día podemos hacer el sorteo también para ustedes. ¿Por qué? Porque me gustaría que tengan el mismo tiempo ambos grupos, ¿ya? Porque vamos a comenzar con las exposiciones, tengo que comenzar con el 6 de octubre ya. O sea, les voy a dar 3 semanas para que preparen su monografía o su revisión de artículo, que va a ser, digamos, vale 20 puntos del tercer parcial. Y lo tienen que defender presencial, ¿ya? Entonces, les decía, si el 16, ustedes díganme, podrían estar en la facultad, en el aula 53, que tengo clases esa hora, de 8:15 a 9. O más bien, si quieren, para que no se les cruce con nada, podemos hacer de 7:30 a 8:15 primero con ustedes, porque tal vez después tienen clases. Con el 300 no tengo problema, porque yo tengo clases con el 300 hasta las 10:45, ¿no? Entonces yo no tendría problema si les digo vengan 8:15, y ustedes tal vez podrían venir 7:30
para que hagamos el sorteo de los temas. ¿Están de acuerdo? A ver, dígame por favor, a ver, Natalia. Doctora, el 16 igual tenemos examen de funcional a las 8, examen práctico. Tal vez podría Pero, ser después no del están examen. dando. A ver, una cosita, ¿acaso no es mañana su examen? No, de funcional es el 16. Pero ¿por qué a mí me han pedido permiso las del 300? Porque mañana tienen el examen. A ver, espera un ratito, voy a hablar con Pamela, porque Pamela me está pidiendo permiso para esa semana. Tal Sí, vez se doctora, confundió. Te habrá confundido. El día de mañana. Ah, no, para el día martes 16. Ya. Bueno. Podría Entonces, ser después hacemos del el examen 21. funcional, Sí, doctora, podemos hacer por favor. 22. Ya. 23, pero van a tener del 23 una semana al 30. 2 semanitas tendrían para hacer. Porque el problemita que tengo con usted, tiene razón, Natalia, es el 16 que me había indicado, pensé que era mañana. Ya, entonces, a ver, ¿qué les parece? Entonces el 23 haremos el sorteo. Porque miren, el 15 es feriado. El 16, para el 16 que me están pidiendo permiso, y estoy reemplazando la clase con ellas el día viernes, pero también de manera virtual. Entonces, lo único que podríamos hacer, pero tendrían 2 semanas. Yo creo que en 2 semanas preparan no va a haber problema, pueden preparar en 2 semanas la monografía, ¿no? Como generalmente son 7 personas del grupo, pues pueden hacer un buen trabajo, ¿no? 2 semanas en realidad es suficiente, hasta 1 semana es suficiente, pero entonces podemos hacer el 23, lo que quería yo hacer el 16. Porque el 22 también no vamos a tener, no tienen clases, ¿no ve? Ya. Entonces, a ver. Sí, Alejandra, dígame, Alejandra. Disculpe, doctora, creo que es a las 6 de la tarde, pero la cosa es que tenemos examen el 22 de septiembre, examen de práctico de operaciones unitarias. No tiene nada que ver el examen con el sorteo, Alejandra. O sea, una cosa es el sorteo del temario y otra cosa del tema que les va a tocar para la monografía, no tienen que defender ese día nada. O sea, tienen solamente que estar presentes para que hagamos un sorteo. Es por el problema del horario, ¿no? O sea que 2 lunes estoy atada de pies y manos. A ver, dime, Natalia. Doctora, tal vez podría hacer el sorteo después del examen de funcional. No creo que dure más de 1 hora, entonces podríamos vernos a las 9 y como tiene clases con el 300 hasta 10 menos cuarto, hay tiempo para hacer el sorteo. Así igual tenemos las 3 semanas, los 2 grupos. Para los 2 grupos, pero tendría que ser con otro grupo más. El sorteo. ¿Cómo voy a hacer? El 16, ¿no ve? Porque, ¿cómo es su semana? ¿Les han dado libre de qué hora a qué hora? ¿Cómo han hecho? ¿Cómo es el día de su semana facultativa? No estoy muy enterada. Aún no nos han informado nada, pero generalmente nos dan libre toda la tarde y solamente pasamos en la mañana. Ay. ¿Y ustedes del tercer año van a organizar alguna actividad? Sí, el 18 es nuestro día, doctora. Ay, el día jueves. Sí. Ah, el jueves. Ay, el jueves. A ustedes les toca hacer la elección de la MIS, ¿no ve? Sí. Ya, perfecto, está muy bien. Sí, está bien jueves. Perfecto. Ya, a ver, entonces el 16 haríamos
Ya, ¿qué vamos a hacer con ustedes? Haré el sorteo porque con el otro grupo más bien voy a hacer antes del examen. ¿Ya? Porque no va a ser muchos, no van a entrar todas a la, imagínense, entre los dos grupos se me hace más de 300 alumnos, en ninguna aula van a entrar. Entonces, prefiero hacer con ustedes después de su examen, el 16. Terminan y se van al aula 53. Y con el 300 voy a hacer más bien, porque con ellos yo tengo clases desde las 7, o sea, voy a hacer las 7, puedo hacer sorteo con ellos. Y para las 8 ya están libres, ¿ya? Entonces, y con ustedes haríamos a las 9. Terminan y me buscan. ¿Les parece bien? Ya, muy bien. Porque lo que yo quiero es que tengan ustedes las 3 semanas, ¿no? Con más tiempo vayan viendo, revisando, y no se estresen demasiado con hacer el trabajo, porque sí quiero un buen trabajo, ¿no? Soy bastante exigente, porque una monografía es una investigación teórica, ¿no? Pero es importante, es investigación. Y dentro de las recomendaciones de la acreditación, etcétera, nos han recomendado que tengamos incluida la investigación, que yo la hago siempre, o sea, siempre he hecho todos los años, ¿ya? Pero sí exijo calidad, ¿ya? Entonces, en eso quedamos, ¿no? Estamos perfectos. Y por ahí, chicos, les voy a pedir reemplazar una clasecita viendo cómo estoy con el otro grupo, ¿ya? Si con ustedes avanzo bien, por ejemplo, ahorita a las 10 menos 10 voy a parar la clase porque tengo un curso, ha llegado una doctora de España, y justamente sobre biología molecular no me puedo perder el curso, ¿no? Que eso sirve para que yo misma retroalimente para los estudiantes, ¿ya? Siempre a mí me gusta aprender cosas nuevas, porque es para que yo pueda enseñarles mejor a ustedes, ¿no? Bien, entonces, vamos a avanzar un poquito más. En eso hemos quedado, ¿no? ¿Están de acuerdo, Natalia, como representante del curso? Juan Pablo. Sí, doctora, yo creo que sí están de acuerdo. Ya, perfecto, Sí, muy bien. doctora. Ya, muy bien, excelente. Continuamos entonces. Hacer una pausita para que no sea tan pesado nuestra clase, porque nos falta todavía avanzar las esencias. Hay muchas esencias que se utilizan, ¿no? Vamos a hablar de las esencias cítricas, ¿no? Dentro de las esencias tenemos la naranja. Ustedes, como hemos podido ver en los videos, los cítricos se obtienen por expresión, ¿no? Expresión en frío, que nos va a dar los mejores resultados, la expresión en frío, especialmente porque tiene hidrocarburos. Y los hidrocarburos, pues con altas temperaturas se pierden. Bueno, entonces, la naranja de la familia de las rutáceas se encuentran en el pericarpio, que contiene de 1 a 2% de esencia, y la naranja, además tiene, la naranja no la esencia, chicos, tiene vitamina C, flavonoides, como hemos podido ver en nuestra clase de flavonoides, y su flavonoide se denomina hesperidina, ¿no? La esencia, que lo obtenemos por expresión en frío, tiene principalmente limoneno, citral, citronelal y otros monoterpenos. Y también tiene antranilato de metilo. Bien, ¿para qué utilizamos? Como aromatizante, ¿no? Tan agradable una esencia naranja. Ahora hay muchos perfumes cítricos, ¿no? Muchos perfumes cítricos muy utilizados en perfumería. También se dice que la esencia de los cítricos tiene una ligera acción tranquilizante, relajante, ¿no? Unos masajitos o un perfume con esencia de cítricos nos da una sensación de tranquilidad, ¿no? Siempre son actividades menores, ¿ok? Bueno, la esencia de limón se obtiene de pericarpio de limón, de citrus limón, y otras especies también de la familia de las rutáceas. Siempre recuerden que la obtención es por expresión en frío. En la composición de la naranja, o de limón, perdón, tenemos 2,5% de esencia, vitamina C, hesperidina y otros flavonoides. Cuando me preguntaban, doctora, ¿cuál es el flavonoide de limón? Es el mismo que la naranja, la hesperidina, ¿ya? La esencia de limón, expresión de los pericarpios frescos, maduros o casi maduros. Composición, 94% de limoneno, que es un hidrocarburo. Sesquiterpenos, aquí me falta ese, aldehídos, tiene citral,
de 3.4 a 3,6% y tiene citronelal, ¿no? Entonces, estos son ya compuestos, son terpenos oxigenados, que también, recuerden, el citral tiene esa acción sedante, tranquilizante menor, ¿no? Entonces, se utiliza especialmente como aromatizante y, por supuesto, en perfumería. Ustedes jóvenes saben que la esencia de los cítricos es lo más moderno para los, ¿no? Las dulces, olor a cítrico, son los perfumes, digamos, más buscados por los jóvenes. Bien, la nuez moscada. La nuez moscada es la semilla privada del tegumento de Myristicus fragan de la familia Myristicaceae. Contiene 25% de almidón, la nuez, ¿no? De 20 a 40% de lípidos y de 7 a 10% de aceite esencial. Composición del aceite esencial, que se obtiene en este caso por destilación con vapor de agua, tiene 80% de hidrocarburos, pineno y canfeno. También en este caso, como tiene bastante pineno, es mejor realizar una extracción con solvente, ¿no? Que puede ser con etanol, ¿ya? Una maceración con etanol, o también una extracción sobre, ¿no? Porque contiene hidrocarburos como pineno y canfeno, alcoholes derivados del fenilpropano. Si son alcoholes derivados del fenilpropano, ¿qué tipo de esencia será? A ver, ¿quién me responde? Si son derivados del fenilpropano, ¿qué tipo de esencia va a ser? ¿Qué tipo de esencia va a ser? A ver, alguien me ha escrito aquí. ¿Qué tipo de esencia? Perdieron 2 puntos. Aromática, ¿no? Los derivados del fenilpropanoide vía ácido químico son esencias aromáticas, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Propiedades. El aceite esencial de la nuez moscada es un estimulante del sistema nervioso y posee toxicidad a dosis elevadas, puede ser convulsionante y alucinógeno. Por eso, cuando usamos nuez moscada, ¿no es cierto?, raspamos bien poquito de nuez moscada, ¿no? Siempre se utiliza en muy baja concentración. Es aromático, utilizamos para la lasaña, para preparar la salsa blanca, agradable, pero en pequeña cantidad. Muy importante. Recuerden que las esencias pueden ser tóxicas, ¿ya? En este caso, a dosis elevadas, mire, puede producir alucinaciones y convulsiones, ¿ya? Bueno, vamos a ver la canela. Voy a avanzar hasta la canela, y me va a faltar muy poco. Canela y esencia de canela. La canela, todos conocemos la canela, ¿no? Tan agradable. Es la corteza interna desecada de Cinnamomum loureiri de la familia de las lauráceas. Composición tiene de 2 a 6% de aceite volátil, taninos y manitol. Estoy hablando de la corteza, ¿ya? Tiene aceite volátil, tiene taninos y tiene manitol. Eso es importante. Tiene algo de almidón también, como hemos podido ver cuando veíamos en la valoración microscópica. Perfecto. Su principal componente, antes, la esencia, se obtiene por destilación con vapor de agua. Entonces, en su composición tiene aldehído cinámico, conocido también como cinamaldehído. Además tiene eugenol, que es otro compuesto aromático, cineol, que es el eucaliptol, y tiene acetato de cinamilo. El aceite se utiliza también como un estimulante del sistema nervioso central, ¿no? Este aceite. Y también como antiséptico. ¿Por qué, chicos? Al tener un compuesto aromático, ¿ya? Tiene propiedades, también con grupos fenólicos, tiene actividad antibacteriana. Entonces, además de ser estimulante del sistema nervioso central, tiene una acción antiséptica. Y la corteza en sí, debido a los taninos que tiene,
más bien va a tener también una actividad astringente, antidiarreica, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es. La actividad antidiarreica se debe a los taninos. La actividad antiséptica, en parte a los taninos, pero también al aceite esencial, ¿ya? Y la actividad estimulante es netamente del aceite esencial. Entonces, hay también, lo utilizan en perfumería también, ¿no? Muy utilizado en perfumería, en lociones antisépticas, etcétera, y por supuesto es muy agradable en todos los productos alimentísimos, como refrescos, helados, etcétera, ¿no? Bien, nos queda alcanfor, nos queda clavo de olor, eucalipto y manzanilla. Ya no nos queda mucho. Yo quería terminar, pero no me va a dar el tiempo, lastimosamente. Nos queda pero muy poquito, porque quiero entrar alcaloides. Antes de que comiencen con sus exposiciones, tengo que llegar a hacer hasta parte de los alcaloides. Normalmente el último temita de alcaloides lo dejo para el final, ¿ya? Porque si no, no nos da el tiempo con las exposiciones, al menos ahora que son muchos. Los grupos que van allá a irse organizando, ¿no? Porque no nos vamos a ver con la mayoría hasta la siguiente semana, hasta el 16, que sean grupos de 7 personas, ¿ya? He calculado que con 7 personas voy a tener 20 grupos y eso me va a llevar 3 clases de exposición, ¿ya? Entonces, que sean no 6, que sean 7 personas, por favor, por grupo, ¿ya? Entonces, organícense en grupos de 7 personas. No quiero grupos de 3, no quiero grupos de 4, no nos va a dar el tiempo, ¿ya? Entonces, que sean grupos de 7 personas, por favor. Máximo 8, dependiendo del tema. Si les toca un tema un poquito más complicado, sí les puedo dar hasta 8, pero prefiero que sean 7. Ya quedaremos en 7 como tope, ¿listo? Pero no menos, por favor, no menos de 7, ¿sí? No menos de 7, ¿sí? Puede ser que tengamos un grupo de 6, digamos, máximo, ¿ya? Pero por favor que sean de 7 personas, para que así nos alcance el tiempo, para que todos se expongan. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿Ya? ¿No hay nada? Ya, perfecto. Entonces nos vemos en las clases prácticas, pues, con el grupo que les toque esta semana. Esta semana les toca al grupo B, ¿verdad? Ya, muy bien. Hasta luego.